Tenemos la primera entrevista, le damos la bienvenida a la prefecta Paola Pavón, la primera vez que nos acompaña en este primer programa de la nueva temporada acá en Entrevistas Wambra. Les saluda Jorge Cano, Verónica Calvo Piña. Bienvenida, prefecta Paola Pavón, acá a Wambra. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a Verónica y también muy contenta de estar por primera vez en este espacio en Wambra, así que a las órdenes. Estimada prefecta, nos parecía importante sus impresiones y la retroalimentación sobre esta reunión que tuvieron. Levantó bastante expectativa la convocatoria a nivel nacional de alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas sobre el tema de seguridad que realizó el gobierno central, el señor Guillermo Lasso. ¿Qué les presentó y qué puntos trataron en la reunión con el gobierno central ayer en Pacayaco? Estimado Jorge, lastimosamente, y digo lastimosamente porque la inseguridad, el miedo, el terror que angustia a los ciudadanos y ciudadanas no tuvo una ruta de solución el día de ayer. Yo había hecho algunos comentarios con algunos colegas suyos sobre la insatisfacción de esta reunión en la que no se planteó un plan de seguridad. Tengo que ser honesta, no nos plantearon ninguna salida, no conocimos plan alguno, tampoco conocimos montos de inversión, cuánto se va a invertir, qué es lo que se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer. Lastimosamente fue una suma de discursos que en este momento no es lo que la ciudadanía espera de sus autoridades, y más aún de la autoridad nacional que tiene a su cargo la competencia de seguridad. Los gobiernos locales, los municipios, las prefecturas e incluso las juntas parroquiales, me atrevería a comentarte, Jorge, estamos haciendo esfuerzos, pero si no existe un horizonte, no existe una conducción nacional, no hay un plan al cual nos podamos integrar, va a ser muy difícil que podamos combatir de manera efectiva la inseguridad en las calles. Perfecto, nuevamente bienvenida acá al programa. ¿Cuáles serían las acciones que la ciudadanía, las autoridades seccionales hubieran esperado del gobierno? Además, tomando en cuenta en el caso de la prefectura que muy poco se conoce de las competencias que tienen ustedes alrededor de la seguridad. Verónica, nosotros habríamos esperado, como te señalo, que nos digan cuál es el plan, cuáles son las acciones a corto plazo, a mediano plazo y también a largo plazo que se debe hacer. El día de ayer se discutió mucho en los diagnósticos que se nos dio sobre las condiciones de inseguridad y también sobre el crimen organizado, que si bien están absolutamente conectados, hay que abordarlos desde espacios y aristas distintas, que en algún momento pueden juntarse, es real por la propia magnitud de la crisis que vive el país. Pero en los temas de inseguridad que esperábamos, para lo cual nosotros, los alcaldes y los prefectos y prefectas, fuimos convocados, no se entregó una sola acción. Nos decían, bueno, la mano tendida, necesitamos que nos colaboren, necesitamos que colaboren en todos los temas de prevención, pero no hay una hoja de ruta clara. Por ejemplo, se habló de la necesidad de renovar toda la movilidad que tiene que ver con la seguridad. Me refiero a patrulleros, camionetas. ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿Cuántas camionetas nuevas se van a comprar? ¿Cuántos patrulleros nuevos van a comprarse? ¿A qué provincia le toca qué nueva tecnología? Más personal, que también se insistió que se requiere muchísimo personal humano, pero no hay una orientación, no hay un plan, y eso es lo que demandábamos las autoridades locales, obviamente del presidente de la República, de los ministros que tienen a su cargo el tema de la seguridad, como el ministro del Interior, los distintos responsables, ministro de Gobierno que lleva a cabo la política, y además una clara preocupación. Mira, yo hice una revisión incluso el día de ayer para poder tener información en la reunión. El plan anual de inversiones del gobierno nacional asciende a 1.800 millones. De esos 1.800 millones solo se han ejecutado 67 millones de lo que va el año, cuando lo que se requiere es una gran inversión. En algún momento de la sesión, la única cifra que se mencionó fueron los 1.200 millones que anunció el ministro del Interior. Pero nos dijo que además tienen mucha preocupación y mucha complejidad con la compra pública. Entonces, la propuesta es simple: si hay recursos, desconcentren esos recursos, descentralicen en esos recursos, díganos
¿Cuál es nuestro rol? Si nosotros tenemos que adquirir, comprar, ¿cómo nos sumamos a ese plan? Y obviamente también algo que insistimos muchísimo en los gobiernos locales ayer, si temas como la seguridad deben ser ahora, por la crisis que vive el país, abordados desde los gobiernos locales, necesitamos recursos para poder cumplir esas nuevas competencias. Hace un momento Verónica decía, no sabemos, no tenemos mucha claridad sobre las competencias que tiene la prefectura en seguridad. Más allá de la coordinación, ninguna, absolutamente ninguna. No tenemos, además, no recaudamos tasas por seguridad, como lo hacen algunos municipios. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Pichincha, es activando nuestras radios, nuestro mecanismo de seguridad en la zona rural, sobre todo en las zonas donde no hay teléfono, no hay internet, no hay comunicación. Los radios que nosotros tenemos prestan muchísima ayuda. Antes era solamente para vigiato, ahora para cualquier tipo de delito. Estamos también trabajando y preveniendo el tema de violencia, que es una de las preocupaciones que tenemos contra las mujeres. Tenemos nuestros 6 centros Guarbi Pichincha que están atendiendo en la capital de los ecuatorianos, concentradas básicamente en femicidios y en todo el ataque y violencia hacia las mujeres, que lo estamos haciendo también, más allá de que sea o no nuestra competencia, lo estamos abordando, y también estamos entrando en 200 barrios de la capital que nos han pedido la colaboración con los comités de seguridad y con varios temas que atañen a mejorar las condiciones de seguridad en los barrios. Entonces, todos nos encontramos en la misma situación, alcaldes, prefectos, prefectas, y lastimosamente ayer que tuvimos una gran oportunidad de que todas las autoridades locales podamos conocer un plan, aunar esfuerzos para que eso se pueda concretar, fueron 3 horas y media de una reunión de diagnósticos y discursos. Justamente sobre esta reunión, digo, ya en el plano político, la importancia de la conexión del gobierno central con los territorios, porque digo, y en el análisis quisiera preguntarle, este gesto de acercarse hacia los territorios, parecería que el señor Guillermo Lasso, el gobierno central, está desconectado de la realidad, de lo que sucede en cada uno de los territorios. ¿Qué otras acciones han existido en este año de gobierno de articulación con el gobierno central? Mire, el día de ayer incluso lo expresé públicamente en mis redes sociales. Nosotros desde Pichincha abiertos a colaborar con el gobierno nacional, más aún si se trata de una problemática que angustia a los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. Mire usted, cuando se nos pidió nuestro contingente para el plan de vacunación, estuvimos ahí. Todo nuestro personal de Pichincha Humana se desplazó y hasta la fecha seguimos asumiendo competencias en salud, seguimos haciendo pruebas PCR, seguimos haciendo nuestras ferias de salud gratuitas porque nos preocupa las condiciones de falta de atención médica en la provincia. Cuando tuvimos lastimosamente el aluvión en La Gasca, que fueron momentos muy duros para los quiteños y quiteñas, sin ser nuestra competencia, también estuvimos ahí. Y digo, no es nuestra competencia, sobre todo por la localidad que es urbana, la prefectura tiene competencias en la zona rural, sin embargo estuvimos ahí prestando nuestra colaboración. Y de la misma manera, los alcaldes y alcaldesas que el día de ayer intervinieron en la reunión, y también Pablo Jurado en representación de las prefecturas, expresa nuestra voluntad de poder colaborar. Pero para poder colaborar, Jorge, y que esa colaboración sea eficiente, debemos saber en qué tenemos que colaborar y cuál es la acción que nos compete a nosotros desde nuestro rol de autoridades locales. Pero eso en el marco de un plan que nos diga cuánto se va a invertir en cada territorio. Yo tengo una duda. El mes de abril, el presidente en la provincia del Guayas hizo un anuncio de una inversión de 11 millones para la seguridad de Guayaquil, de San Borondón y de Durán. Yo me congratulo por las ciudades hermanas, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por Quito, en donde hemos tenido un incremento, por ejemplo, de los robos a mano armada? Solamente en el último cuatrimestre, más de 2,000 denuncias se hicieron en la Fiscalía. Y me atrevo a decir que existe un gran subregistro. Nos preocupa lo que está pasando. Este fin de semana tuvimos una balacera en las afueras de la Universidad Central. La angustia de los padres de familia
de los hijos que estudian en esa institución educativa, en esa prestigiosa institución educativa. La angustia que tenemos de que ya no hay seguridad ni siquiera en el transporte público privado para los niños que van a los establecimientos educativos. Entonces la situación es crítica. En Quito no teníamos conocimiento de sicariatos. Enfrentamos el último sicariato hace 15 días en la parroquia de Conocoto. Es decir, estamos viviendo una situación compleja y como señalo, me congratulo por la provincia del Guayas, pero ¿cuál es la inversión en Pichincha? Que es lo que esperábamos escuchar el día de ayer. Y no solamente la prefecta de Pichincha, sino el resto de autoridades. ¿Cuántos patrulleros van a cada zona? ¿Cuántos efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas van a cada provincia? ¿Cómo se va a atender las condiciones de inseguridad en las provincias de frontera que tienen características específicas, adicionales a la inseguridad que ya se vive en el resto del país? Eso era lo que queríamos escuchar las autoridades locales. De acuerdo, día a día, justamente en las noticias, en la información, vemos todo lo que está sucediendo en el contexto sobre la inseguridad, pero lo que me llama la atención, y apelando quizá a su experiencia también política y miradas más amplias, no estamos también solo como por un camino muy securitista, digo, dentro de este plan integral de seguridad, sí, mayor presupuesto para la Policía Nacional, mayor equipamiento, más UPCs, pero ¿qué pasa también con términos de desigualdad? En los últimos años ha incrementado justamente la pobreza y la desigualdad en el país. Digo, ¿será solo necesario llenar de policías las calles de nuestro país? Y justamente complementando mi pregunta, hoy se trata esta ley de uso progresivo de la fuerza en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su mirada frente a estas ofertas o discursos de mayor seguridad y mano dura en el país? Jorge, el día de ayer comentábamos con varias de las autoridades que sin duda la inversión es necesaria. Mira, tú dices a propósito de la experiencia que nosotros hemos tenido conduciendo el país. En el tiempo que nosotros fuimos gobierno hicimos una inversión de 400 nuevas UPCs y la tasa de homicidios en el 2017 cuando dejamos el gobierno llegaba al 5,8. Hoy la tasa de homicidios en el país alcanza 14,6%. Entonces la inversión juega un papel clave y fundamental para combatir la inseguridad. Si no tenemos tecnología, si no dotas de tecnología, es muy difícil que la Policía Nacional que tiene a cargo la seguridad pueda combatir la delincuencia y más aún una delincuencia que cada vez va tecnificándose y utiliza también la tecnología. Entonces la inversión pública es necesaria, pero tú tocas un problema estructural porque el Ecuador está viviendo varias crisis y la crisis de la inseguridad también responde a algo fundamental que señalabas, las condiciones de desigualdad. La delincuencia común sin duda está vinculada también a las condiciones de pobreza de los hogares. Y eso no podemos dejar de decirlo. Hay que también enfrentarlo, hay que señalarlo y hay que subrayarlo. La gente le está pasando mal en los hogares. Nosotros que estamos permanentemente en los sectores más alejados, urbano-marginales de la ciudad de Quito, de las capitales de los cantones, conocemos que la gente está comiendo una vez al día, que todos los miembros de una familia están sin trabajo. Entonces las condiciones económicas también hacen mucho más complejas las condiciones de inseguridad. Y también hay que enfrentar algo que el día de ayer el presidente lo mencionó y también el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Estamos enfrentando en este momento un crimen organizado que complejiza más aún las condiciones de inseguridad, porque también hay una mano de obra barata que desde la inseguridad opera para las bandas organizadas y para el crimen organizado. Por lo tanto, podría decirte que hay una crisis multidimensional, en donde tienes la crisis económica que está afectando, un Estado ausente, porque hay que reconocer que hay un Estado ausente, y cuando hay un Estado ausente, ese espacio es copado por el mercado o es copado por el crimen organizado, como está pasando en el Ecuador. De hecho, hay tesis profundas sobre este tema. Cuando un Estado está ausente, alguien ocupa ese espacio. Y lastimosamente el crimen organizado y lastimosamente la inseguridad están copando esa ausencia de Estado y esa ausencia de liderazgo. Y adicional a eso, que no se invierte. Lo que hace un momento te decía sobre el plan anual de inversiones.
Solo nosotros en Pichincha, que tenemos 79 millones, tenemos comprometido al momento más del 60%. Porque si no empiezo a ejecutar desde el mes de febrero hasta el mes de junio, va a ser mucho más compleja la compra pública de junio en adelante. Eso sabemos quienes estamos en la administración pública y conocemos. De hecho, el ministro Carrillo ayer señaló, tenemos 1.200 millones, pero tenemos dificultad con la compra pública. Entonces, también existe una ineficiencia del gasto público. Y aquí quiero señalar algo. Tanto la inversión pública como la inversión privada genera empleo. Si no hay inversión pública, aumenta la recesión económica. Entonces, por eso también es necesario generar inversión, que haya obras. No hemos hecho una sola escuela, no hemos hecho una carretera, no hemos hecho un parque o un espacio público. Existe una recesión también de inversión pública. Entonces hay una crisis generalizada que sin duda agudiza mucho más las desigualdades, y con las desigualdades todas estas expresiones que afectan los derechos y la tranquilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a lo político ahora, señora prefecta, y el día domingo el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con varios medios mencionaba que uno de sus objetivos aparentemente sería que el correísmo no vuelva. Con este ambiente político, con estas declaraciones, ¿es posible creer en un discurso de paz, de trabajar mancomunadamente con los gobiernos locales, principalmente que vienen de esa tendencia? Mira, hace un momento Jorge decía algo que tiene mucho sentido, y más aún con esta declaración y este titular del Expreso. Hay un gobierno que está desconectado de la realidad. A mí me interesaría un gobierno que esté preocupado en que haya medicinas en los hospitales, que haya atención médica en los hospitales. Me gustaría un gobierno nacional que esté preocupado por el desempleo, por el aumento de los últimos 7 puntos de la pobreza en el país. Eso es lo que esperamos de este gobierno, que esté preocupado por los temas de inseguridad del país, no que esté preocupado en que una fuerza política que además representa un gran conglomerado de la población, me atrevería a decir casi el 50% de la población, desaparezca de la contienda electoral y desaparezca de la democracia. Eso no es sano. Y eso también me hace reflexionar sobre el desgaste del rencor y el odio. Si este país no da la vuelta a la página al rencor y al odio, va a ser muy difícil construir. Yo esto insistí muchísimo en el tiempo de Moreno. Si persiguiéramos menos, si odiáramos menos, estaríamos más concentrados en los temas de la pobreza, de generar empleo, de que haya médicos, de que las escuelas estén funcionando, de combatir la desnutrición infantil, porque tú tienes un gobierno concentrado en los problemas de la sociedad, no en el odio político. Lo que pasa en la arena política es entre los actores que estamos en este oficio, pero la ciudadanía en general está pasándola mal y tiene muchísima angustia. Y el gobierno y la política tiene sentido en la medida de que el Estado responde a esas angustias y esas necesidades. Yo no estoy tan convencida de que la angustia de los ecuatorianos y ecuatorianas sea si es que vuelve o no la revolución ciudadana. La gente tiene que resolver el pan de cada día, y esa es la principal angustia que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas. Estimada prefecta, queremos agradecerle por esta conversación oportuna, sobre todo por las expectativas que generó esta reunión nacional de altas autoridades. Cada cual tiene su respectiva competencia. Para finalizar nada más, ¿cómo se encuentra el tema de el pago hacia el gobierno de la provincia de Pichincha desde el gobierno central, lo que le tienen que entregar? Sabemos que ganaron una acción de protección para la devolución del IVA, pero esa que no sea una excepción, sino más bien la regla. ¿Qué pasa con los presupuestos hacia la prefectura? Mira, el día de ayer la queja generalizada de los alcaldes y prefectos fue: devuélvanos el IVA. Nosotros tuvimos la acertada decisión, porque fue una acertada decisión también riesgosa, de colocar esa acción de protección y llevar nuestro cobro del IVA al espacio judicial. Y fuimos el único gobierno local que pudo recuperar su IVA, los 11 millones de IVA. Perdí en primera instancia, gané en segunda instancia, y finalmente se hizo justicia con la provincia de Pichincha. Esto nos permitió a finales del año pasado poder activar obras que en este momento están en ejecución, básicamente obras viales importantes para la provincia. Sin embargo, la deuda sigue ascendiendo a 40 millones. Nos deben 40 millones
Es la última deuda que se registró en la Asamblea del Congope, en la presencia del ministro de Finanzas y también del nuevo gerente del Banco del Estado. Solamente en IVA en este momento ya nos están debiendo 2,5 millones. La deuda de todas las prefecturas asciende a 500 millones. Esa es la realidad. También hemos venido insistiendo que se nos señale un plan de pagos. Nosotros comprendemos que la situación económica no da para que nos puedan decir, prefectura de Pichincha, aquí están sus 40 millones. Comprendemos, pero lo que pedimos es que haya una respuesta en firme, que se reconozca la deuda y que adicional a eso se organice un plan de pagos para que nosotros también podamos programar de cara a las demandas de la provincia. Entonces, si yo sé que a final de este año va a entrar tales recursos, planifico también la contratación, avanzo en estudios, pero sin planificación estamos con una venda en los ojos que no nos permite atender a la ciudadanía como quisiera. Señora prefecta, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Gracias, un abrazo, buen día.